El torneo al que fuimos en México se llama el 15º Torneo Mexicano Nacional de Hedong-gun, del arte marcial de la espada coreana, y también, a su vez, ese mismo campeonato funciona como el quinto All American Open, un abierto panamericano de este mismo arte marcial. Esto se celebró en Ciudad de México del 12 al 13 de octubre y fue increíble. Se reunieron más de 30 academias, 310 participantes, y Panamá llevó una delegación de 14 participantes, que fue pues una buena delegación en este país que tiene tantas academias, tantos participantes. Nosotros participamos en distintas categorías. Hay categorías individuales y categorías grupales. Están las individuales, que vienen siendo, por ejemplo, de habilidades, que vienen siendo formas, como si fueran las katas, un despliegue de habilidades entre bloqueos, ataques y movimientos, en los cuales el jurado pues decide quién es mejor en ese despliegue de habilidades. Después de esto también están los ejercicios de precisión, que está el corte de papel. Hay que cortar justo en un punto y hacer un ángulo perfecto, o eso es lo que se intenta hacer, digamos. Y también hay otras habilidades, por ejemplo, corte de bambú, que asemeja el hueso humano, y en este se usan espadas de filo. Cortamos el bambú con la intención de ver qué tan real son estos movimientos y si serían efectivos o no contra un hueso humano. Y en esa categoría, por ejemplo, nos fue súper bien. Hemos traído un montón de campeones. Les cuento, por ejemplo, que hay distintas premiaciones: oro, plata y bronce. Y por encima de todo está Samurán, que es una distinción especial para aquel competidor que saca el mayor puntaje en cada categoría. Y de este mayor puntaje, de este Samurán, trajimos 11 Samuráns a Panamá, que evidentemente es un logro muy grande, siendo apenas 14 competidores. Todos y cada uno de los panameños llegamos al podio en las finales y logramos traer 11 Samuráns. En mi caso personal, yo soy el entrenador del equipo y por ende fui más en esta modalidad para pues acompañar a mis compañeros y estudiantes que estaban ahí participando. Y yo a la vez participé en la categoría de formas con música, que básicamente te dan libertad de poner música libre, vestuario libre y hacer en grupo. En este caso fuimos tres: Cristina Peralta, Alejandro Peralta y yo, y participamos aquí y quedamos como campeones panamericanos con el mayor puntaje de la competencia. Lo que más me gusta del Hedong-gundo, el arte marcial de la espada coreana, es que es un arte marcial que te invita a conectar el cuerpo con el alma y el espíritu para poder unir todo eso, y de verdad, cuando decides hacer un movimiento, decides hacer este despliegue de técnicas, salga exactamente como lo imaginas, exactamente como lo entrenas. Y eso me parece lo más interesante, porque definitivamente no vamos a andar por ahí con una espada cortando gente, pero sí podemos decir que podemos controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, para hacer todo precisamente como lo queremos hacer. Y eso evidentemente ayuda con el autoestima, con cómo te comportas en público. Creo que es algo que te convierte en una persona integral. El Hedong-gundo es un arte marcial que se practica en Panamá desde el 2005-2006 aproximadamente, y llevo más de 15 años practicando este arte marcial. Y el Hedong-gundo pues es un derivado del Kendo, que es el arte marcial de la espada japonesa. Y en el caso del Kendo es un combate de uno contra uno. En el caso del Hedong-gundo es uno contra muchos. Es un arte marcial que se practica para la batalla. Entonces es muy interesante porque tiene muchos desplazamientos hacia muchas direcciones y con la intención de estar eso, uno contra muchos oponentes. Para mí eso es lo más interesante de este arte marcial. También es algo interesante que en el Hedong-gundo utilizamos distintos uniformes. Por ejemplo, esta camisa Royal Blue es de cuartos danes, que viene siendo maestros. En este rango ya tú puedes empezar a dar cinturones, a otorgar cinturones. Antes de eso, por ejemplo, en tercer dan tienes una camisa blanca con cuadros en el cuello y usas este mismo pantalón de cuadros. Y eso es tercer dan, eres asistente del maestro. Antes eres segundo dan, que viene siendo un uniforme todo blanco, y ahí eres instructor. Y antes de eso, primer dan, es uno azul, pero azul oscuro, y ahí eres asistente del instructor. Entonces vas subiendo en jerarquía, vas empezando en cinturón blanco, amarillo, verde, y llegas a cinturón negro primer dan, asistente de instructor. Instructor, asistente de maestro, y después maestro cuando llegues a cuarto dan, que es el rango que ahorita mismo tengo. Normalmente en las cintas, en los cinturones, pueden ver las rayas, y esa es la distinción del rango que tiene la persona. Mi madre y maestra fue la fundadora de la academia.
Y desde muy chiquitos, yo tenía como 5 años cuando empecé a practicar arte marcial. Eh, Ahí fue donde empecé a practicar y poquito a poquito fui avanzando en los cinturones. La verdad es que de vez en cuando no íbamos tan seguido. Al fin y al cabo no fue algo que nos obligaron a hacer, sino que fue algo como que íbamos porque queríamos. Y entonces a veces parábamos, a veces no. Y sí, por eso el tema hacerlo. No llegó ese momento per se, pero en el 2016 hubo una competencia panamericana en Las Vegas y recuerdo que fui a competir en Gundo y me fue terrible, pero vi a los competidores participar y la verdad es que me encantó verlos participar. Se veían todos tan increíbles, cómo se movían, los cortes tan perfectos, y cuando regresé dije, ¿sabes qué? Yo tengo que practicar esto ya de lleno. En mis categorías, personalmente, en formas quedé en primer lugar y en formas con música, junto con Cristina Peralta y José Ten, quedamos en Zamorán. En formas fue divertido. Normalmente hay una ronda preliminar antes. En mi caso fue directo a una ronda final porque no éramos tantos en mi categoría. En la de formas con música habían como que 2 equipos y sacamos el puntaje más alto. Sin embargo, fue difícil en el sentido que habían tantos equipos que uno no sabía qué podía pasar. Seguir entrenando a los estudiantes, seguir practicando, mejorar en los errores que cometí y echar para adelante. Cuando tú vas a cinturón negro, te conviertes en primer dan. Y después, poco a poco, vas avanzando, te conviertes en segundo dan, tercer dan, cuarto dan, hasta que llegas a noveno dan. El 10º dan, que es el último dan, es un rango honorario que se da luego que falleces. Pero únicamente si llegas a noveno dan antes de fallecer. Y un examen que tienes que hacer. Tienes que esperar también una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, si eres primer dan, tienes que esperar 2 años para pasar a segundo dan, después 3 años a tercer dan, y así en adelante. Cada rayita en el cinturón involucra, o sea, cada rayita del cinturón significa un dan que has ganado. Ok, esta competencia creo que fue muy importante para mí porque fue como el siguiente reto después de haber competido en un mundial, y era como esa prueba para mí, como de ver si de verdad era real todo lo que había pasado. Entonces, en la categoría más importante, que es la categoría de formas, pude llegar a obtener ese resultado que quería y llegar a ser Zamorán, que vendría siendo como el nivel después del primer lugar. Tenemos tercer lugar, segundo lugar, primer lugar y luego Zamorán. Entonces, estoy muy contenta con ese resultado. Bueno, sí, eh, es, es un sentimiento complicado, como que fue un momento muy importante haber ganado el mundial de este arte marcial. Me llena mucho de felicidad, pero a la vez como que volver a competir y que todo el mundo estuviera ahí, que la academia estuviera ahí, mis compañeros, mi maestro, mi mamá como mi maestra también, y que vieran realmente que sí pude, y sí pude en el mundial y también pude en esta competencia, para mí fue increíble. Ok, el mundial de Gundo fue en Corea del Sur, se dio en agosto de este año, y pude competir en varias categorías individuales, principalmente la de formas, también en corte de papel, que es otra categoría dentro de este arte marcial, y corte de bambú, también, que se hace con una espada de filo real, ¿no? Entonces, en la categoría de formas, que creo que es la más, la que todo el mundo como que espera mucho para competir, habían aproximadamente 15 participantes en mi categoría de distintos países. Había gente de Corea, de Italia, de Colombia,
de Estados Unidos, y entre otros que ahorita no recuerdo, pero sí fue una competencia difícil, especialmente porque estaba sola y no tenía como que el apoyo de mis compañeros y mi maestro en ese momento, pero fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Bueno, este año seguir entrenando, todo siempre, porque siempre hay cosas para mejorar. Que haya ganado esta competencia y el mundial y todo eso no significa que no haya cosas que todavía quiera pues mejorar en mi forma de practicar este arte marcial, y eso pues la única manera de lograrlo es practicando. Así como tal para la academia y para como el arte marcial en Panamá, el próximo año estamos pensando pues ya la competencia nacional aquí, y queremos como invitar ya a países de otras academias de otros lugares para que puedan acompañarnos y también seguir creciendo el arte marcial en Panamá. Haber ganado el mundial es un sentimiento que no puedo explicar todavía. Ya han pasado varios meses y a veces lo recuerdo y es como que sí, yo lo logré de verdad, y creo que nunca en mi vida me había imaginado poder, o sea, llegar hasta ese nivel, pero se lo agradezco a mi mamá infinitas veces, porque ella fue la que hizo que empezara a practicar este arte marcial, y no solamente el Gundo, también el taekwondo, y que esté muy involucrada en todo este mundo, y pues por ella es que pude llegar a ese punto, y estoy muy contenta con todo.